hemos estado considerando, hermanos, la narración del apóstol Mateo en el capítulo 8 y algunas experiencias que se nos describen en el ministerio de Jesús. La semana pasada hablábamos cómo el Señor decide cruzar el mar de Galilea y dice la Escritura que algunos discípulos le siguieron, inclusive había varias barcas que seguían a Jesús. Y estando en ese trayecto, dice la Escritura que una gran tempestad los azotó, un gran viento, las olas, el mar embravecido, y Jesús dormía, y los discípulos le despiertan, y Jesús dice que calmó la tempestad, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y la narración continúa y llegan al otro lado del mar. Dice la Escritura que le salen al encuentro 2 endemoniados, feroces en gran manera. Y ahí es donde nos quedamos, si Dios lo permite. Esa es la continuación, ¿verdad?, de esta secuencia que nos describe la palabra de Dios en Mateo. Pero he visto la necesidad de hacer un pequeño paréntesis en esta secuencia y dedicar algunas lecciones acerca de lo que la Biblia nos enseña en cuanto al matrimonio. Y creo que es importante y es conveniente en estos momentos, ¿verdad?, enseñar algunas cosas a la iglesia y que recordemos algunos principios muy básicos, muy elementales en cuanto a esta institución divina que es el matrimonio. Aquí esta iglesia es bendecida con muchos matrimonios, gracias a Dios, familias muy hermosas, con niños, jóvenes, gracias a Dios por ello. Pero son matrimonios que se deben de cuidar. Y son matrimonios que necesitan muchas veces estar lidiando con situaciones problemáticas que a veces enfrentamos en nuestra vida cotidiana, y es importante acudir a las Escrituras y refrescar algunos principios que a través de ellas se nos han dado para nuestro buen vivir. Porque quieran que no, hermanos, los matrimonios cuando viven vidas correctas, buenas, pues esto ayuda y beneficia grandemente a la iglesia, pero cuando hay situaciones que afectan las familias de la congregación, también va a afectar y va a perjudicar la vida de la iglesia misma. Así que la lección, hermanos, en esta mañana está en pantalla: el matrimonio según Jesús. Jesús habló del matrimonio y le cuestionaron acerca de él y él da respuesta. Y quisiera que fuéramos a Mateo 19, y aquí va a estar basada la lección. Mateo 19, dice el versículo 1, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Verso 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Noten ustedes, la Escritura nos revela por medio del Espíritu Santo cuál era la intención en el corazón de estos fariseos. Ellos querían tentar a Jesús, querían ponerle a prueba, querían encontrar en él alguna falta, alguna contradicción para poder acusarle, para poder tener algo que decir en contra de él. Pero la pregunta, hermanos, que hacen, pues es una pregunta relacionada con el matrimonio y el repudio. La palabra repudio es divorcio. Le preguntan que si es lícito, es legal, es correcto que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier causa. El Señor Jesucristo, hermanos, da una respuesta divinamente correcta y la vamos a estar analizando. Pero si esta misma pregunta la hiciéramos a las personas del mundo, ¿qué dirían? ¿Usted qué piensa que ellos contestarían? Si saliéramos por el vecindario a hacer una encuesta entre los vecinos, por ahí en la calle, a las personas que van caminando, y uno le preguntara: ¿usted cree que es correcto que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier causa? ¿Qué dirían ellos? Interesante, ¿no? Estoy seguro que la inmensa mayoría de las personas diría que sí. Sí se puede divorciar. Si algo ya no le gustó, que se divorcie.
Es mejor. ¿Y por qué digo que la inmensa mayoría diría esto? Hermanos, porque uno lo ve. Pregúntele a su hijo, a su hija que va a la escuela, ¿cuántos de sus compañeritos tienen padres divorciados? Un montón, muchos. Las estadísticas dicen, hermanos, que aquí en Estados Unidos el 40% de los que se casan terminan divorciándose. 40%. Eso es mucho. Mucho. Y hermanos, aunque civilmente puede ser que el divorcio sea lícito o sea legal, esté permitido por las leyes de los Estados Unidos o de los países, por cualquier causa, hermanos, delante de Dios esto no es así. No es lícito delante de Dios. A nosotros, hermanos, lo que más nos debe interesar, nosotros como cristianos, no es lo que diga el mundo, no es, hermanos, lo que la sociedad practique, sino lo que diga Cristo. Porque Cristo es nuestra autoridad suprema en cuanto al estándar de lo que es bueno y de lo que es malo. De lo que podemos hacer y lo que no podemos. Es Cristo. A lo mejor el mundo lo hace y conocerá a muchas personas divorciadas. Pero Cristo, hermanos, dice otra cosa diferente. Y ahí es donde debemos de enfocarnos. El Señor Jesucristo, cuando le hacen esta pregunta, Él empieza a explicar el plan de Dios. Y esto es bien necesario que lo tengamos en nuestra mente. ¿Cuál es el plan de Dios para aquellos que se han unido en matrimonio? Dice la lectura, continuando en Mateo 19, versículo 4. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Algunos se siguen viendo como si fueran siendo dos personas diferentes, independientes la una de la otra. Pero cuando ya están unidos en matrimonio, dice el Señor, ya no son dos. Ya no. Ahora son uno solo, porque Dios los ha unido. Hermanos, quiero que veamos cómo el Señor contesta la pregunta que estos hombres le hacen. ¿Es lícito o no es lícito?, le dicen. El Señor no contesta a este cuestionamiento diciendo: pues miren, muchachos, es difícil darles una respuesta, no sé qué decirles, a ver, déjenme pensar. El Señor no habla así, de esa manera. Él enseña como quien tiene autoridad, y en verdad tenía toda autoridad. Y lo que Él dice, hermanos, ni más ni menos es el plan divino, el plan de Dios, que desde un principio estableció con Adán y Eva, y lo mismo iba a ser para toda la descendencia de la primer pareja. Jesús, hermanos, al contestar, Él da a entender que es muy fácil y es muy obvia la respuesta a esta pregunta. Él dice: pues ¿qué, no habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No tienen Biblia para leer? ¿No tienen las Escrituras? ¿No han considerado lo que está escrito en la palabra de Dios? No es difícil entender cuál es la respuesta. Y es que, hermanos, leyendo, como dice el apóstol Pablo, podemos entender cuál es la voluntad de Dios. ¿No habéis leído, pues? ¿Ustedes son los maestros del pueblo? ¿Ustedes son aquí los principales en cuanto a la religión que se practica? ¿Y no han leído lo que dice la Escritura? El Señor, hermanos, cuando dice esto, le cita, por si acaso no habían leído, le cita las Escrituras.
cita Génesis. Génesis, hermanos, da la respuesta. En el capítulo 1, verso 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y continúa en el capítulo 2, verso 24, y dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Jesús lo había leído, y estos hombres también. Así que simplemente cita lo que la palabra de Dios enseñaba en cuanto al tema que le están cuestionando. Hermanos, amigos, debemos primeramente reconocer. Esto es lo básico, lo fundamental para los que estamos casados. Reconocer que es Dios quien define el concepto del matrimonio. Es Dios. Debemos reconocer que no somos nosotros, no es el gobierno, no es la sociedad, es Dios, hermanos, quien desde el principio instituyó el matrimonio y determinó cómo habría de ser. Es Dios. Y Él nos lo enseña a través de su palabra escrita. Aquellos fariseos y aquel pueblo en los tiempos de Cristo podían conocer el plan de Dios desde el principio porque tenían las escrituras. Hoy en día nosotros, en este año 2024, podemos entender cómo vivir nuestro matrimonio porque hemos leído las escrituras y a través de ellas Dios nos habla y nos dice que es correcto y que es incorrecto. De acuerdo a lo que dice aquí el Señor Jesucristo, el matrimonio sucede cuando un hombre y una mujer dejan padre y madre para unirse y formar así una sola carne. Este es el concepto de Dios. Y hermanos, nadie tiene derecho a cambiarlo. Nadie. Dice la gente: es que los tiempos cambian, es que estamos en otra cultura, en otros años a los de nuestros antepasados. Sí, podrá cambiar la cultura, la sociedad, los principios morales de la gente. Pero hermanos, el concepto bíblico de Dios en cuanto al matrimonio sigue y seguirá siendo el mismo hasta que Cristo venga. Y ese concepto debe ser respetado. Si el mundo no lo hace, ok, muy su problema y van a dar cuentas a Dios. Pero los que hemos aceptado a Cristo como el Señor y Salvador, como nuestro Maestro, debemos no solamente respetar, sino ser ejemplo para el mundo. ¿Qué va a decir el mundo de nosotros si no seguimos los principios que Cristo ha establecido y Dios desde el principio de la creación para nuestro buen vivir en el matrimonio? Sí, mira, y son hermanos, y son cristianos, y mira cómo viven, mira cómo pelean, mira su matrimonio. Mejor estoy mejor acá afuera en el mundo. El cristiano debe ser luz del mundo, sal de la tierra. Y debemos, hermanos, poner mucha atención a estos principios que el Señor ha establecido. El matrimonio que Dios instituyó consta de dos personas, dice Cristo Jesús. Una sola persona no constituye matrimonio. El matrimonio no es de 3, ni es de 4. El matrimonio que Jesús está mencionando aquí, que Dios estableció, solamente es de 2. Y dice que debe de ser varón y mujer. Mujer con mujer no es matrimonio. Varón con varón no es matrimonio. Podrán tener un certificado de matrimonio legal, civilmente hablando, pero delante de Dios no es matrimonio. Personas del mismo sexo, no es lícito que se casen a los ojos de Dios. Jesús está estableciendo muy claramente, hermanos, el concepto correcto. Y otra cosa muy importante que menciona el Señor Jesús es que, como Él dice, ya no son más 2, sino una sola carne. Y dice Él, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
¿Es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? La respuesta del Señor Jesucristo es no. Claro que no. Porque ahora son uno solo. Porque Dios ya los juntó. Porque no deben de ser separados. El hombre no debe separar estos matrimonios. La ley matrimonial que Dios estableció para todos los seres humanos desde el principio es un hombre y una mujer unidos por Dios para toda la vida. Ese es el plan de Dios. ¿Cuántos años vamos a vivir? No sabemos. Yo estoy casado con mi esposa. ¿Quién irá a morir primero? No sé. A lo mejor yo. Tal vez ella o tal vez los dos. No sabemos. Pero es hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que Dios quiere. El matrimonio debe de ser permanente. No deben de separarse los matrimonios porque Dios los ha unido, porque son una sola carne. Si en verdad, hermanos, queremos estar bien delante del Señor, es necesario que los que estamos unidos en matrimonio respetemos este principio bien básico. Lo que Dios unió no debe de ser separado. Si el consejo de los psicólogos o de los feministas o del gobierno, de la sociedad o de los amigos o aún nuestro propio razonamiento no armoniza con este principio que Jesús está declarando aquí, hermanos, no debemos escuchar a los tales. No debemos hacerles caso. La única fuente de orientación que debemos aceptar y la única fuente de decisión en cuanto a una situación relacionada con el matrimonio debe ser Cristo. Solamente Él. Y Él lo hace, hermanos, a través de su palabra, repito. Hoy en día, demasiadas personas se casan como si estuvieran comprándose un automóvil. La mayoría de los que estamos aquí hemos comprado alguna vez un automóvil. Hemos pasado por ese proceso. Algunos los compran nuevos, otros los compran usados. Pero el punto es que cuando compra uno un auto, lo disfruta por algunos años, lo usa por algún tiempo. Y cuando ya no le gusta ese carro, cuando ya le surgió por ahí algún problemita mecánico, o cuando simplemente hay otro carro más nuevo que le gusta más y le agrada más, simplemente desecha el que tiene y va por aquel otro. Y así lo hacemos y es muy normal. Eso es lo más común. Todos hemos cambiado de carro y no tiene nada de malo hacer eso. Pero a veces pensamos que el matrimonio es como cambiar de carro, como comprar un coche y cuando ya no me guste, lo desecho y busco otro. No es así. No es así. Muchos matrimonios lamentablemente no quieren tener un compromiso de verdad. Están casados, sí, pero en el fondo de su corazón no hay ese compromiso bien establecido, bien confirmado por su esposo, por su esposa, de estar con él, con ella, siempre, todos los días, hasta que la muerte los separe. Y como no hay ese compromiso de verdad, cuando surgen problemas, como es hasta cierto punto normal en todas las relaciones que a veces haya altibajos, cuando estos vienen en lugar de hacer un esfuerzo por resolver el problema, la solución fácil es terminar la relación y separarse. Eso indica falta de compromiso. Algunos piensan que uno se puede salir de la relación matrimonial cuando uno quiera, y muchos lo hacen. Pero repito, no es el plan de Dios y no agrada a Dios, y no podemos pretender ser fieles cristianos sin un verdadero compromiso por mantener ese vínculo matrimonial. No se puede. Yo no puedo decir, es que yo soy bien fiel cristiano y yo sirvo a Dios cuando
mi matrimonio es un desastre. Cuando no tengo ese compromiso, cuando no hago el esfuerzo por solucionar los problemas que pueda haber con mi cónyuge. No. Hermanos, cuando nos casamos hicimos una promesa, un pacto delante de Dios y delante de muchos testigos. Cada uno recuerda ese momento cuando se unió en matrimonio, y un momento muy hermoso, muy bello. Pero hicimos una promesa y debemos de tener palabra. Dijo alguien por ahí que el hombre vale por su palabra, y sí es cierto. Hicimos un pacto y Dios, hermanos, como principal testigo de él. Y en ese pacto dijimos que íbamos a estar juntos todos los días de nuestra vida, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad, en la pobreza, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separara. Lo prometimos. Así que no debemos ser desleales y faltar a esta promesa. Dios reprueba a quienes acuden al repudio como solución a sus problemas. Dice la Escritura, allí en Malaquías capítulo 2, versículo 13. Malaquías 2:13 dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Entre el pueblo de Dios estaba habiendo una situación muy difícil. Usted puede leer el contexto con los matrimonios. Los hombres eran crueles con sus esposas. Y dice aquí la Escritura que el llanto, las lágrimas, el clamor de estas mujeres había llegado a la presencia de Dios. Y dice la Escritura: así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Repito, Dios reprueba a quienes acuden al repudio como solución. Cuando en nuestra vida matrimonial nosotros no estamos siguiendo los principios divinos, no podemos pretender que nuestra relación con Dios sea perfecta. Dice Dios: no, yo no voy a aceptar sus ofrendas así. Verso 14, más diréis: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no vas a aceptar lo que te ofrezco, mis sacrificios? Dice: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios sabe esto. Dice el 15: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y da una razón muy importante. Verso 16: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Sí, hermanos, la situación estaba difícil en el pueblo de Dios. Y por supuesto que afecta nuestra relación con el Señor. El mismo apóstol Pedro dice que si no damos honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, nuestras oraciones pueden tener estorbo delante de Dios. Puede ser que yo esté orando a Dios fervorosamente, dice Dios: no, esa oración no tiene valor para mí. Entonces, es necesario, hermanos, muy importante entender el plan de Dios. El Señor continúa explicando, ¿verdad?, este plan divino a aquellos hombres que le cuestionaban. Y Él habla de que hay una única excepción. Vamos a Mateo 19, versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres,
mas al principio no fue así. Verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera, dice Cristo Jesús. Hermanos, los fariseos habían interpretado de la ley de Moisés como que sí era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Y que solamente lo único que importaba era pues darle una carta de divorcio y despedirla. Para ellos esa era la interpretación a la palabra de Dios. Pero hermanos, ¿esto en realidad era así? ¿Era correcto este razonamiento de ellos? La preocupación de Dios era que si se divorciaban, pues solamente se aseguraran de hacer el papeleo adecuado, de tener un documento legal que comprobara la separación. Eso era lo único que le interesaba a Dios en realidad. Ellos así lo veían. ¿Es lícito? Dice Jesús, no. Ellos dicen, ¿por qué pues? Moisés mandó esto. Pues nada más se le dé carta de divorcio y ya. Esta interpretación que ellos estaban dando no encaja para nada con el plan de Dios para el matrimonio que estableció desde la primer pareja en este mundo. No armoniza, no tiene sentido esto que ellos estaban practicando. Hermanos, la carta de divorcio no era para permitir que las personas repudiaran a su cónyuge por cualquier causa. Jesús les dejó claro que la razón por la cual Moisés permitió esto fue por la dureza de sus corazones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Moisés os permitió por la dureza de vuestro corazón? Que Dios tuvo que cambiar su plan original para el matrimonio porque al pueblo no le gustó la ley de Dios. Que el pueblo dijo, Señor, es muy difícil tu plan. Mira, no estamos de acuerdo. Y dijo Dios, ok, está bien, lo voy a cambiar para que estén a gusto. ¿De eso se trata? Dios se tuvo que adaptar al estilo de vida de la gente, lo que ellos querían. No, hermanos, no fue así. No fue así. Dios no está aquí cediendo a los caprichos de las personas de su pueblo en relación a este principio del matrimonio. El problema es que los hombres estaban siendo duros y crueles con sus esposas. Como decía, sus lágrimas, sus llantos, su clamor habían llegado hasta la presencia de nuestro Dios. Y estos hombres las repudiaban por cualquier cosa. Y ellos pasaban por alto el plan original de nuestro Dios. Así que Moisés no mandó, como ellos decían, Moisés permitió el repudio por la dureza de sus corazones. Dios de alguna manera estaba protegiendo a esas mujeres de los corazones malos, perversos de sus maridos, pero de todas formas Dios no se complacía en los divorcios de tales matrimonios. No. Nunca hubo una aprobación divina para esta práctica. Lo que decía la ley de Moisés y particularmente Deuteronomio 24, 1 al 4, por ahí lo pueden ustedes leer, y les recomiendo usar la Biblia de las Américas porque es una traducción más apropiada del texto. Eso no era una aprobación de Dios al divorcio. La ley, hermanos, simplemente reconocía que el divorcio existía aún sin la autoridad de Dios. Es lo que estaban haciendo, pasando por alto del plan de Dios original, y se divorciaban. Entonces la ley lo único que hacía era regular o frenar algunas malas prácticas cuando el divorcio se daba en algunas parejas. Así que lo que Moisés dio, hermanos, no fue una licencia para divorciarse, sino una ley para lidiar con la pecaminosidad del pueblo al violar, hermanos, los principios fundamentales de su matrimonio. Simplemente regular esta mala práctica.
Volviendo al versículo 9 de Mateo 19, dice Jesús: y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo que Jesús está diciendo es ni más ni menos la voluntad de nuestro Dios. Este pasaje no es difícil de entender. La gente a veces trata de buscar salida por aquí, por allá y más allá. No es difícil de entender. No. Si alguien se divorcia y se casa con otra persona, el hombre se casa con otra mujer, la mujer se busca otro marido y se casa con él, dice aquí la Escritura que adultera. Adultera. La única excepción a esta ley, como dice aquí el Señor claramente, es que el divorcio haya sido por causa de fornicación del cónyuge. Dice la Nueva Traducción Viviente: y les dijo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Esa es la única excepción a la regla. El matrimonio es algo muy sagrado, muy solemne. Cuando en el matrimonio uno de los dos tiene el atrevimiento de serle infiel a su cónyuge, si el hombre, estando casado con su mujer, va y comete adulterio con otra, la esposa tiene el derecho o tiene la concesión de parte de Dios de divorciarse de él. No es mandamiento que se tiene que divorciar. Es una concesión. Si ella desea repudiarlo, puede hacerlo. Y si se quiere volver a casar con otro hombre, tiene la libertad y no va a ser llamada adúltera. Pero de ahí en fuera no hay el derecho o la libertad delante de Dios para repudiar y volverse a casar. No lo hay. La regla general es que mientras no haya una situación de fornicación en el matrimonio, no le es lícito al hombre repudiar a su mujer. No. Y tampoco a la mujer le es lícito repudiar a su marido. No lo es. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Continuando la lectura en el versículo 10 y 12, podemos ver que cuando la gente escucha esto de Jesús, como que hay cierta resistencia, cierta oposición a este principio. Dice el versículo 10: y le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hermanos, ¿cómo entendieron los discípulos la enseñanza de Jesús? ¿Fue difícil de entender para ellos? La respuesta a la enseñanza que Jesús da aquí, ¿tiene alguna complicación al entender? Ellos lo entendieron así, rápido. No hubo confusión en la comprensión. Ellos entendieron todo muy bien. Ellos entendieron que Jesús enseñó acerca de la permanencia del matrimonio y que no se pueden divorciar por cualquier motivo. Si hubiera muchas razones justificadas para divorciarse, estos discípulos no hubieran dicho: pues si así es la condición del hombre, no conviene casarse. No lo hubieran dicho, porque hubieran dicho: pues qué padre, si algo no me gusta ya en el matrimonio, pues si hay algún problemita, pues simplemente me separo y me busco otra mujer. Pero ellos entendieron muy bien que Jesús dijo: no, eso no es correcto. No es lícito al hombre repudiar a su mujer, y mucho menos casarse con otra. Sería adulterio a los ojos de Dios. El matrimonio es permanente, es para toda la vida. Yo sé, hermanos, que cuando vienen los problemas, cuando hay falta de cariño, cuando no son satisfechas las necesidades de algunos de los dos en el matrimonio, cuando hay diferencia de opiniones, cuando hay celos, cuando hay falta de respeto, etcétera, la mayoría de las personas
les da ganas. Como que entra un espíritu malo y dan ganas de terminar la relación y decir, ¿sabes qué? Aquí se acaba todo y cada quien por su rumbo. Dan ganas. Pero separarse del cónyuge no es la solución. Yo quiero que se grabe muy bien esto en la mente. Cuando hay algún tipo de problema, diferencia en el matrimonio, separarse del cónyuge no es la solución y Dios no quiere que hagamos eso. Aunque el mundo lo haga, nosotros no debemos de hacerlo. Para estos discípulos, de acuerdo en sus propias palabras, era mejor abstenerse de casarse que casarse bajo esta condición de permanencia. Dicen ellos, pues si de eso se trata, mejor no conviene que nos casemos. ¿Y qué dice Jesús, hermanos? ¿Qué les dice? Miren, muchachos, no me entiendan mal. Miren, no trata de arreglar las cosas Jesús. No se vayan al extremo. No dice eso Jesús. Al contrario, Jesús no niega sus palabras. Él apoya el argumento y lo apoya utilizando una ilustración, la ilustración de los eunucos. ¿Qué es un eunuco? Para las personas que no tengan conocimiento del significado de esta palabra, los eunucos por lo general eran varones que habían sido castrados. Eran varones que por lo general trabajaban en el palacio de algún rey. Y muchas veces pues tenían que interactuar con el rey, con la reina, con las concubinas, con las hijas del rey, etc. Y por seguridad, era una práctica de aquellos tiempos, eran castrados estos hombres. Y se les llamaba eunucos. Sin embargo, Jesús dice que algunos nacían así, eunucos, con algún defecto físico, con alguna incapacidad sexual. Dice Jesús que otros son hechos a propósito eunucos por los hombres. Pero también hay una tercera categoría de eunucos, dice Cristo. Aquellos que a sí mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El punto es que es posible. Y de ser necesario, hermanos, hay que hacerlo. Vivir solteros para estar bien con Dios. Eunucos en ese sentido. El matrimonio es cosa seria. Y si alguien piensa que puede romper su compromiso por cualquier causa, lo que dice Jesús es precisamente lo que aquellos dijeron. Entonces no le conviene casarse. Mejor hágase eunuco a sí mismo. Porque no es lícito delante de Dios hacer esto. Igualmente aquellos que en su ignorancia se divorciaron de su cónyuge por una razón que no fue fornicación y quieren venir, por ejemplo, a la obediencia de Cristo, a la obediencia al Evangelio, necesitan hacerse eunucos por causa del reino y permanecer solteros si ellos perdieron el derecho a volverse a casar. Una vez una hermana me llamó y me decía, ¿verdad?, que su hijo pues había cometido el error de serle infiel a su esposa. Y mientras estaba casado, él cometía adulterio con otra mujer y la esposa lo descubre y se divorcia de él. Pasa el tiempecito y este muchacho pues empieza a salir con otra mujer. Él no era cristiano. Y entonces formaliza una relación con ella. Y después empieza, ¿verdad?, a prestar atención a la palabra de Dios y a tener interés en oír. Decía la hermana, ¿verdad?, que los hermanos allí en la congregación pues habían dicho que él estaba mal en ese matrimonio y que si quería estar bien con Dios pues era necesario separarse. Y me llama para preguntarme cómo ve, hermano, ¿está bien eso o no? La Biblia es muy sencilla. Eso es lo correcto. A veces, por causa del reino, hay quienes van a necesitar hacerse eunucos, si en verdad quieren estar bien con Dios y quieren alcanzar la vida eterna, porque no es lícito que se vuelva a casar.
Aquellos que ya están viviendo una relación adúltera de segundas o terceras nupcias necesitan vivir solos y hacerse eunucos por causa del reino si el divorcio de su primer matrimonio no fue por fornicación. Lo que Jesús enseñó, hermanos, respecto a la vida matrimonial no es difícil de entender. El problema es que la gente enreda sus vidas muchas veces cuando no están comprometidos en cuidar su matrimonio y vivir juntos por el resto de sus días. Ese es el problema. La falta de compromiso para arreglar sus diferencias y problemas lleva a las separaciones, y luego las separaciones llevan muchas veces a segundas, terceras nupcias, y todo se hace un enredo muy grande, que después es bien difícil hacer la voluntad de Dios en otras cosas. Así que, hermanos, esta es la ley de Dios que nos ha sido dada por el Señor Jesucristo. Como Él dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y si no, pues sufrirá las consecuencias de sus malas decisiones. Así que vamos a dejarle aquí, hermanos. Estaremos considerando algunos otros principios importantes. Espero que lo que hayamos considerado haya sido claro para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado.